en la guardia, así que ni Fer ni Nati se van a conectar, ni Matías. Ahí lo bajé con todo. Pero poner en silencio. ¿Está? Cuando me digan, arranco. ¿Empiezo? ¿Me hablaste a mí? Arranqué No sé. en 35, Lucho, le damos 5 minutos de changüí a los que vienen y 35 arrancar. Dale, Marian. Qué ansiedad. Hay trabajo, mamita, hay trabajo. Y la tengo a Lía acá arriba que está ¡Ay, Dios mío! Por Dios. Igual es re cortita la clase. ¿Quiénes están? Lucha, Lía y quién más. Y Lucho. Pobre Lucho. ¿Pobre Lucho o pobre Lucha? Lucho. Los dos. Pobres luches. Eso, ahí me gusta más. Dale, que te la rebancamos, Luchita. Hoy a Lucho le hizo tantas preguntas que Lucho decía, me tiene como si fuera su R1. ¿Ya vas a comer? Le decía, ¿te lavo el plato? ¿Te junto? ¿Terminaste? Dame de probar tus papas. Así estaba. Arrancá si querés, Lucha, ya estamos. Dimos 5 minutos de tolerancia. Ya. Bueno. La clase de hoy, como dice acá la primera diapo, es sobre ventilación mecánica en pediatría. Como conceptos básicos, obviamente que nunca podemos tratar a un chico como si tuviera las mismas características que un adulto pequeño. Entonces, hay un artículo que encontré que lo divide en estas 3 etapas de la niñez. A partir de los 7 años podríamos tratarlos como si fuese un adulto de menor tamaño. Entre los 3 y los 7 años son plenamente niños, aunque tenemos que tener algunas precauciones, y ya a partir de los 3 años, y sobre todo en lactantes y recién nacidos, son los que presentan las diferencias tanto anatómicas como fisiológicas más marcadas en lo que es la fisiología respiratoria, con resistencias elevadas, con pleanzas muy bajas, entonces son los que en los que vamos a tener que tener directamente aparatología específica y el conocimiento estricto para ventilarlos. Esto está bueno, me parece importante porque
no solamente vamos a hacer niños en el hospital, en un hospital de niños especializado. Entonces, por ahí tener estos parámetros nos da una idea de decir, bueno, a ver, a partir de qué edad yo podría tirarme a dormir un chico con una máquina común o en un lugar que no sea por ahí el más especializado. Básicamente, si tiene más de 3 años y tengo una máquina que funciona bien, teniendo en cuenta ciertas precauciones, podría dormir. Ya a partir de los 3 años es cuando tengo que tener todo el material específico. Y empecé la clase hablando un poquito de las diferencias anátomo-funcionales de la vía aérea. Ya lo vimos en la clase de Brian, pero en realidad para hablar de ventilación, por ahí lo más importante es conocer esto, conocer cómo funciona, qué diferencias tiene, y a partir de ahí setear lo que es la ventilación. La lengua ocupa, como sabemos, completamente la cavidad oral y orofaringia, son macroglósicos por normalidad, fisiológicamente. Entonces esa es la principal causa de obstrucción de la vía aérea, sobre todo en lactantes. Y las amígdalas, que también pueden generar obstrucción y algún tipo de obstrucción al paso del tubo o dificultan la laringoscopía, y están, digamos, en su máximo tamaño entre los 4 y los 7 años de edad. Lo de la lengua es importante porque vamos a ver que como tienen narinas muy estrechas, para ventilarlos es importante que la lengua no esté destruyendo la vía aérea, entonces muchas veces es necesario subluxarlo y muchas veces es necesario utilizar alguna cánula de mayo. Incluso a veces meter la mano adentro de la boca del nene para despegarle la lengua del paladar y generar una vía permeable para la entrada de aire. El occipucio es más prominente, entonces cuando el chico está en decúbito dorsal se genera una flexión del cuello, lo que también contribuye a la obstrucción de la vía aérea. Por eso en lactantes el resalto se pone interescapular y no a nivel de la cabeza. Con respecto a la vía aérea ya un poco más profunda, ya dijimos que tienen las narinas estrechas, la epiglotis es alta, se encuentra cerca del paladar blando, entonces eso le dificulta a los neonatos la respiración por vía oral. Se consideran respiradores nasales exclusivos hasta los 2-3 meses de edad. Es por eso que siempre que van a ver un bebé, un lactante, van a ver que tiene la sondita nasogástrica metida en la boca, ¿sí? La epiglotis, ya dijimos, tiene forma de omega, es más larga, es más laxa, y generalmente como sobresale tanto, cae por encima de lo que es el orificio de la glotis y la obstruye. Por eso en los más chiquitos es necesario levantarla, o sea, calzarla atrás de la pala del laringo para poder hacer una correcta visualización de la glotis en la laringoscopía. Ahí les puse una fotito como para que vean, fíjense, la epiglotis en forma de omega, más larga, más curvada en comparación con la del adulto, que es como más recta y permite una mejor visualización de las cuerdas. Fíjense que las cuerdas también en el adulto se insertan de manera bien perpendicular al eje longitudinal de la tráquea, mientras que en los chicos están un poco más inclinadas, como que la parte anterior está más arriba y la parte posterior está más abajo, y además queda un poco escondida detrás de lo que son los repliegues agriteno-epiglóticos, que son muy sobresalientes en el niño, a diferencia del adulto, que ya están un poquito menos desarrollados. Con respecto a la laringe, es más cefálica, se encuentra a nivel del cuerpo de C1 y la glotis a nivel de C3. La laringe tiene forma de cono truncado. Antes se decía que la parte más estrecha era en el cricoides, ahora se sabe que al igual que en el adulto, es a nivel de la glotis o de la subglotis inmediata, y eso nos puede hacer confundir porque puede ser que hagamos la laringoscopía y veamos un buen espacio glótico, pero sin embargo, por debajo inmediatamente de la glotis podemos sentir algún tipo de resistencia, es normal, es por la forma de cono truncado que tiene la laringe, y hay que tener cuidado de no hacer demasiada presión cuando intentamos progresar el tubo. Por eso mismo, por esta diferencia que es más marcada en los lactantes, es que en los nenes más chiquitos se prefiere utilizar tubos sin balón, ¿sí? Por la presión que pueden generar sobre esta zona que es un poco más estrecha. Además, el tubo, digamos, si tenemos que poner un tubo con balón, seguramente esa estrechez nos lo frene un poco más y tengamos que elegir un tubo de menor diámetro que nos va a generar mucha más resistencia.
Entonces el tubo sin neumotaponamiento directamente frena, o sea, se queda frenado en esa parte más estrecha y por ahí podemos agrandar o ponerle un tubito apenas un poquito más grande. Como les decía recién, las cuerdas vocales están inclinadas, entonces si ponemos un tubo con manguito, puede ser que en la parte más posterior estén en contacto con las cuerdas, y les decía hoy que tienen este distinto eje con respecto al del adulto. Fíjense que les puse una fotito de lo que es una laringe, una tráquea de un adulto y una de un lactante. Lo mismo en la radiografía, que se ve mucho más arriba. Con respecto a la tráquea y a los bronquios, básicamente depende en realidad, lo único que tiene es una diferencia de tamaño y de calibre con respecto al adulto, y que va avanzando a medida que el chico va aumentando de peso y de talla. Como la laringe es más corta, la tráquea también está más arriba, entonces la carina se encuentra más cerquita de las cuerdas vocales, solamente a 4 o 5 centímetros. Eso es importante porque cualquier desplazamiento, aunque sea mínimo, de la cabeza o del tubo, puede hacer que el tubo se mueva y el paciente se extube, o también que se progrese en el interior de un bronquio fuente y hacer una intubación selectiva. Por eso que siempre es, digamos, una buena costumbre ocultarlo, no solo ni bien lo intubamos, sino también después de que ponen los campos, después que lo mueven, después que lo acomodan, para evitar este desplazamiento del tubo. Con respecto a la mucosa de la tráquea, es más laxa, es más vascularizada, tiene una vía aérea mucho más reactiva, que produce más moco, y obviamente a menor luz traqueobronquial, mayor riesgo de obstrucción. Fíjense, ahí les puse una tráquea de un infante con un diámetro de 4 milímetros y una de un adulto con un diámetro de 8. Fíjense cómo el aumento de 1 milímetro de edema genera una disminución del área del 75% en un infante y solo de un 44% en un adulto. ¿Sí? Todo esto obviamente va a contribuir dentro de las variables, digamos, más mecánicas de la ventilación, en lo que es la alteración de la resistencia de la vía aérea. Bien, acá específicamente hablando de la resistencia, son muy elevadas debido a la estrechez de la vía aérea. A su vez, esta estrechez genera flujos turbulentos en distintos puntos que aumentan aún más la resistencia del flujo. La resistencia no solamente, como dijimos, depende del diámetro, según la forma de Poiseuille, sino que también depende del tipo de flujo. Cuanto más laminar, menos resistencia genera, y cuanto más turbulento, más resistencia. Pero a su vez, si tienen una vía aérea estrecha, eso a su vez genera como un círculo vicioso de más flujo turbulento y más incremento de la resistencia. Obviamente en neonatos esta situación se ve agravada por el diámetro pequeño de los tubos endotraqueales que van a utilizar, ¿sí? En condiciones fisiológicas, fíjense, la resistencia de un neonato es de 35-40 centímetros de agua, mientras que en el adulto es de 10, es mucho menor. Básicamente, o en resumen, podemos decir que las resistencias son muy elevadas en el recién nacido y en el lactante, van disminuyendo hasta los 3 años, hay una caída progresiva a los 7, y como les decía hoy, a partir de los 7, más o menos la mayoría de las características anátomo-funcionales de los chicos son similares a las del adulto. Bien, como les contaba Brian en su clase, estos pacientes tienen una caja torácica que es mucho más complaciente que la de un adulto. Esto tiene que ver con que las costillas son blandas, no están calcificadas, articulan con la columna vertebral y con el esternón en un ángulo recto. Eso hace que la excursión para la respiración sea mucho menos eficaz. Y por otro lado, el hecho de que el tórax sea más blando o más distensible hace que sea menos eficaz para frenar la retracción elástica de los pulmones. Sumado a que los chicos, ahora vamos a ver, tienen una compliance disminuida pulmonar o una elastancia muy alta, esto hace que normalmente tengan una capacidad residual funcional reducida. Si se acuerdan, la capacidad residual funcional era la cantidad de aire que quedaba en los pulmones luego de que un paciente hiciera una expiración normal, no forzada. O sea, comprende, como es una capacidad, 2 volúmenes: el volumen de reserva respiratorio y el volumen residual. Los chicos, al tener estas características de un pulmón con mucha elastancia y una caja torácica muy distensible, que no
se opone a la retracción del parénquima pulmonar, tienen una capacidad residual funcional disminuida. Y ahora después vamos a charlar un poco qué consecuencias trae eso en lo que es la ventilación. Acá les puse que, bueno, la compliance pulmonar en el recién nacido es obvio que está disminuida, primero porque no tienen un número total de alvéolos desarrollados al nacimiento, y además porque los alvéolos, ustedes saben, cuando el chico nace, los pulmones están llenos de agua y tardan unos días en aclararse ese agua hacia el espacio intersticial. Sumado a que el surfactante todavía no está distribuido adecuadamente, todo eso hace que la compliance sea mucho menor. A medida que esto se va normalizando, digamos, distribuyen bien el surfactante, drenan el agua que ocupa los alvéolos, igualmente la compliance, fíjense acá la dinámica, sigue siendo muy disminuida, sobre todo porque tienen una vía aérea que genera mucha resistencia al flujo de aire. Esto más o menos hasta los 4 o 6 años. Si se acuerdan, la compliance de un adulto podía ser entre 50, 60, 100, incluso 1000 litros por centímetro de agua, pero fíjense que los más chiquitos tienen una compliance de 1 mililitro por centímetro de agua. Bien, entonces, específicamente por las últimas dos cosas que hablamos, las características de la caja torácica y las características del parénquima pulmonar, el paciente pediátrico, o el neonato sobre todo, presenta una gran facilidad para el barotrauma, debido a que tienen una menor distensibilidad pulmonar, junto con una mayor distensibilidad de la caja torácica, que no se opone tan francamente a los aumentos de presión como en la caja torácica de los adultos, y un mayor riesgo de volutrauma. Se vio que las lesiones que son debidas a volumen corrientes elevados se producen con más facilidad en el adulto, por lo que se recomienda nunca sobrepasar los 7 mililitros kilo de volumen corriente, salvo, vamos a ver algunas excepciones de acuerdo al circuito que estemos usando, el respirador y la máquina que tengamos, donde vamos a tener que a veces compensar ciertas pérdidas por espacio muerto. Bueno, siguiendo un poco más con las diferencias, ya les había dicho Bray que el diafragma y los músculos intercostales en los recién nacidos son pobres en miofibrillas tipo 1, que son las que realizan metabolismo oxidativo, o sea que son las que toleran más la fatiga, por lo tanto, cualquier condición que aumente el trabajo ventilatorio en estos chicos puede llevar a la fatiga muscular y a la depresión respiratoria. Además, bueno, parece medio obvio, pero sobre todo hasta los 6 meses más o menos, los bebés tienen un decúbito obligado, ¿sí? Eso hace que, sumado al abdomen prominente que tienen, genera un desplazamiento cefálico del diafragma por las vísceras y la presión intraabdominal, lo que disminuye aún más la capacidad residual funcional. Otra de las grandes diferencias y que tiene implicancias a la hora de manejar la ventilación en los neonatos y en los chicos chiquitos es el consumo de oxígeno para el metabolismo basal. Vemos que los neonatos consumen 6 a 8 mililitros kilo minuto, mientras que el adulto 2-3, ¿sí? Más o menos 2-3 veces más, ¿sí? Por lo tanto, cuando ese paciente quede en apnea, sumado que tiene una menor capacidad residual funcional y por lo tanto va a tener una menor reserva de oxígeno, van a presentar hipoxemia con mucho más rapidez que los adultos. Ahí les puse. Fíjense la relación que hay entre la capacidad residual y la ventilación alveolar en un neonato de 3 kilos, que es de 5 a 1, con respecto a un adulto que tiene una capacidad residual funcional mucho mayor y casi no igual, pero similar a la ventilación alveolar. Y acá les puse otro cuadrito, para que vean cómo en el neonato, el volumen de cierre se encuentra muy próximo o incluso más arriba que la capacidad residual funcional. El volumen de cierre es el volumen mínimo que tiene que haber en el pulmón para que esa vía aérea distal, estamos hablando de alvéolo, bronquiolo, respiratorio, no se cierre. Cuando el volumen que hay en el pulmón cae por debajo de ese volumen mínimo, se produce el colapso de la vía aérea. Por lo tanto, distal a ese cierre, probablemente el oxígeno se vaya a reabsorber, sobre todo si lo estoy ventilando con una FIO alta, ese alvéolo va a quedar atelectasiado, al quedar atelectasiado va a generar una alteración en la relación ventilación-perfusión, principalmente del tipo Shunt, y la principal alteración gasométrica que va a producir es la hipoxemia.
¿sí? A diferencia, fíjense, de los adultos, donde la capacidad residual funcional es un volumen mayor que el volumen de cierre, por lo tanto el riesgo de colapso y atelectasias es menor que en los recién nacidos y neonatos. Entonces, resumiendo, al tener una menor capacidad residual funcional, por todo esto que venimos diciendo, van a tener mayor tendencia al colapso alveolar y a la formación de atelectasias, y menor tiempo de oxigenación apneica. Y por más que lo preoxigenemos, va a durar mucho antes. Bien. Entonces, hasta ahora vimos que tienen una menor reserva funcional de oxígeno, una menor capacidad residual funcional, muy próxima al volumen de cierre, y un mayor consumo de oxígeno. ¿Cómo hace el chico para contrarrestar todo esto? Esto también ya lo había hablado Brian. Tiene tres mecanismos que son el reflejo del cierre elótico. El reflejo del cierre elótico quiere decir que el pacientito, produce un cierre de la glotis previo a que se termine de exhalar todo el aire, ¿sí? Para eso también le ayuda la anatomía y la morfología de la glotis que tiene. Entonces, de esa forma, deja un cierto atrapamiento de aire y genera un mecanismo de autopip de más o menos 2-3 centímetros de agua. También la elevada frecuencia respiratoria que tienen, sobre todo al nacimiento, hace que el tiempo expiratorio sea más cortito. Entonces eso a su vez hace que la siguiente inspiración inicie antes del vaciamiento completo de los pulmones y ayuda a generar un poquito más de capacidad residual funcional. Bien, ahora sí nos vamos a meter más, sabiendo todo esto, en cómo encarar la ventilación mecánica de un paciente pediátrico. ¿Se escucha bien? No sé, ¿alguna duda? ¿Algo que agregar los más grandes? Me gusta que estén preoxigenando sin guantes. Eso era pre-pandemia. Pre-COVID intubábamos sin guantes. Bueno, con respecto a la preoxigenación, ¿cómo nos vamos a...? O sea, obviamente es bastante difícil preoxigenar a un chico, igualmente por todo lo que vimos de su anatomofisiología, digamos, sabemos la importancia que tienen estos pacientes, entonces siempre tenemos que intentar hacerla. Se considera que la oxigenación pulmonar es óptima cuando tengo una fracción expirada de dióxido de carbono mayor o igual a 0,9. Lo ideal sería poder hacerla al menos 3 minutos, ¿sí? Y es importante saber que, por más que yo haya preoxigenado bien al paciente, una vez que el paciente queda en apnea, sobre todo los neonatos, no tengo mucho más que 1 minuto y medio para que el paciente me empiece a desaturar. Otra cosa importante que me parece que lo hacemos mucho en adultos, pero que hay que tener cuidado en chicos, es evitar el uso... Hay un micrófono abierto. Se termina haciendo caro e interminable. Evitar el uso de concentraciones de oxígeno del 100%, sobre todo en prematuros, pero ya sabemos que las especies reactivas del oxígeno aumentan el riesgo de retinopatía óptica del prematuro, la bronquiodisplasia pulmonar, la hemorragia periventricular, y además está asociado, como les dije recién, al desarrollo de atelectasias por reabsorción. Pero por otro lado, también es importante en estos pacientes evitar la hipoxia y la hipercapnia, porque si se acuerdan, son dos potentes estimuladores de la vasoconstricción pulmonar. Entonces eso puede agravar a un paciente que ya de base tiene una hipertensión pulmonar, sea porque tenga algún shunt o alguna cardiopatía puesta, o en los muy chiquititos, por más que no tengan a veces una malformación cardiovascular, el dolor, la hipoxia, la hipercapnia, la acidosis, la hipotermia, pueden generar, como les había contado Brian, ese estado bastante grave, crítico de circulación transicional, donde por aumento excesivo de la presión a nivel pulmonar se invierte la circulación como si volviera a una circulación fetal. Obviamente eso le va a generar cianosis y un montón de complicaciones al chico. Con respecto a la ventilación, una vez que el paciente queda en apnea, dijimos que tenían unas narinas muy estrechas, entonces es importante que tengamos un tamaño de máscara que sea adecuado. La elección de la máscara es bastante más específica que en los adultos, que generalmente, salvo que es un gordo, le va la misma máscara a cualquiera. Tienes una máscara que esté bien inflada, que le coapte bien, y al momento de apoyarla sobre la cara, tener en cuenta no ocluir ni los orificios nasales
ni la boca, porque como la nariz tiene alta resistencia al pasaje de aire, cuando los ventilamos manualmente vamos a intentar poder hacer una entrada de aire por las dos vías. Y acuérdense, en los más chiquitos, que la macroglosia, por más que yo tenga la boca abierta, a veces me obstruye la lengua, entonces hay que meterle la manito y bajarle la lengua un poquito, o usar una cánula de Mayo. Siempre asegurándonos, independientemente de cuál sea el inductor que estemos haciendo, que tenga un buen plano, porque son muy reactivos. Disponer dispositivos supraglóticos y cánulas de tamaño apropiado, siempre medirlas antes, no hay que esperar a darme cuenta que no lo puedo ventilar para ir a buscar una cánula, porque acuérdense que tenemos minuto y medio para que el chico empiece a desaturar. Y otra cosa que es buena, y que para tener en cuenta, es que se ha demostrado que un cierto grado de presión positiva continua, es decir, cerrar un poquito la APL durante la inducción, contribuye a mantener la vía aérea abierta, mejorando el trabajo respiratorio y disminuyendo el riesgo de atelectasias. ¿Sí? Siempre la ventilación, obviamente me voy a tener que fijar, tener una bolsa del tamaño adecuado, ¿sí? Porque si agarro una bolsa de 2 litros como la que tengo acá, y le doy con todo a un chico que por ahí sube 100, 150 mililitros, lo exploto. Las tubuladuras adecuadas, y como ya les dije, las máscaras y los dispositivos supraglóticos. Bien, ahora sí, específicamente, ¿cómo ventilar a un paciente pediátrico? Le puse a propósito lo del baby lung, porque en realidad, bueno, yo claramente no soy experta, pero sí, para explicar esto, entonces les voy a hablar bastante básico de lo que es la ventilación, pero si a cualquiera de nosotros nos dicen más o menos qué es un baby lung, por lo que es un paciente estresado, sabemos qué características tiene. Entonces eso ya nos da una idea de que vamos a estar enfrente de un pulmón que es pequeño, que tiene poca superficie de intercambio, que tiene baja complacencia y que tiene alta resistencia. ¿Sí? Bien, ¿ventilamos por presión o ventilamos por volumen? Bueno, como le puse de arriba, matemáticamente hablando, si tengo un paciente que lo duermo y la compliance pulmonar se va a mantener constante, daría lo mismo aplicar un determinado volumen para generar un aumento de presión determinado que aplicar ese aumento de presión para generar la entrega de volumen, ¿sí? O sea que hasta ahí podríamos decir es lo mismo. Pero se sabe que el modo de ventilación por presión tiene algunas ventajas. Primero que como las resistencias son proporcionales al flujo, habíamos dicho hoy que la resistencia no solo dependía del diámetro de la vía aérea, sino también del tipo de flujo, si fuese lineal o si es turbulento. Si tenemos que ventilar a pacientes que ya de por sí tienen una alta resistencia en la vía aérea, como son los neonatos, se prefiere utilizar una onda de flujo desacelerado, que es la que encontramos en los modos de ventilación de presión, ¿sí? A diferencia de lo que es la onda de flujo inspiratoria de un modo controlado por volumen, donde el flujo se entrega de manera constante, tiene una onda cuadrática, y eso genera todavía resistencias mucho mayores. Eso por un lado. Y por otro lado, al ventilar por presión, ante situaciones de fugas variables que pueden existir en los chicos, como por ejemplo un tubo sin neumotaponamiento que lo ventilo manualmente y capaz no me doy cuenta que está fugando, pero después ya lo tengo todo fijado, largué la cirugía y me fuga un poco. Los modos de presión siempre van a ser más útiles para asegurar una adecuada ventilación del paciente, ya que por definición la presión siempre va a compensar las fugas, ¿está bien? O sea, si fuga un poco y yo le seteé, no sé, 15 de presión inspiratoria máxima, está bien, parte del volumen se va a fugar, pero la máquina, hasta que no levante esa presión, va a seguir entregando volumen de aire y de esa forma va a compensar la pérdida. ¿Sí? Ahora, ¿qué desventaja tiene el modo por presión? O sea, muchas de las cosas que hay escritas para ventilación de neonatos están escritas sobre salas de neonatología, donde el respirador es distinto porque es un sistema abierto, es un sistema de flujo continuo. Nosotros en los respiradores de anestesia tenemos generalmente flujos intermitentes, y además es una situación donde el nenito está sedado y acostado en una incubadora.
Pero fíjense lo que pasa cuando vamos a operar a un pecetito, cómo queda abajo de los campos y la acción que tienen los cirujanos, o sea, lo perdemos completamente al chico. Entonces, al ser el quirófano y la cirugía un escenario muy dinámico, es decir, el chico está siendo continuamente manipulado, cualquier presión que se ejerce sobre el tórax o el abdomen va a hacer que el niño reduzca automáticamente y de manera muy brusca el volumen que se le entrega. ¿Sí? Si le hacen presión sobre el tórax, enseguida levanta la presión seteada en el ventilador y la entrega de volumen es muy pequeña. Y entonces, si bien está recomendado, sobre todo hasta los 3 años, ventilar por presión, bien, ¿se acuerdan que era uno de los límites de corte, los puntos de corte que les había mencionado? Sobre todo hasta los 3 años está bueno ventilarlos por presión, requiere que uno en quirófano esté mucho más atento y chequeando constantemente que para esa presión que yo le puse, se está entregando un BT que sea más o menos de 6 a 8 mililitros kilo para ese paciente. Porque también puede pasar que por una situación, no sé, se estén apoyando un poco más o el tubo se haya corrido y como me está metiendo poco BT, yo le levanto un poco la presión, a los minutos alguien levanta el codo, está generando menos presión sobre el tórax y le mete un volumen exagerado que también tiene riesgo de dañar al paciente. ¿Sí? Entonces es de elección, pero requiere más atención, con versito y todo. Bueno, las estrategias ventilatorias para protección pulmonar en pediatría, fíjense que son muy parecidas a lo que es la ventilación de un baby lung de un paciente adulto estresado. Vamos a utilizar buenas corrientes de 6 a 7 mililitros kilo. Este es el circuito abierto, que son generalmente los respiradores que están en la neo. He visto y he leído que hay gente que los pacientes muy, muy chiquitos, en máquinas que por ahí no son las más especializadas o las más indicadas para ventilarlos, prefieren, por el tema de la compliance interna del circuito y las pérdidas, y al ser un circuito circular, utilizar un volumen de 10 mililitros kilo. Pero lo recomendable sería, digamos, lo que está escrito, es ventilarlo a 6-7 mililitros kilo. Las presiones meseta, nosotros sabemos que en el adulto una plató de hasta 35 podemos admitir sin generar daño alveolar. Fíjense cómo estas presiones obviamente son mucho menores en los chicos. En chicos mayores de 6 años, una plató menor de 30, entre 1 mes y 6 años hasta 25 de plató, y en neonatos una plató menor de 20. ¿Sí? Hipercapnia permisiva, ¿sí? Siempre lo que nos va a limitar el hecho de que vaya aumentando tanto el dióxido de carbono es el pH que condicione esa PACO. La relación IE y la frecuencia respiratoria, ahora les voy a mostrar, hay unos cuadritos bastante establecidos, de acuerdo a la edad, para qué frecuencia respiratoria setear. Eso la verdad que es bastante específico y como es muy común ir a chequearlo antes de setear un ventilador, pero podríamos hacerlo calculando la tau. ¿Se acuerdan? La constante tau era la que multiplicaba la resistencia por la compliance. Eso me daba un tiempo necesario en segundos, que era el tiempo necesario para que se vacíe el 63% del parénquima. Entonces, si eso yo lo multiplicaba entre 3 a 5 veces, me iba a asegurar un vaciamiento completo. Entonces ese debería ser el tiempo expiratorio para ese paciente. Y otra forma de ver si estoy seteando una relación IE buena u óptima para ese paciente es ir a ver la curva flujo-tiempo. Si yo veo que el flujo expiratorio no llega al 0 antes de que comience la nueva inspiración, evidentemente me estoy quedando corta, va a generar atrapamiento, una autopip exagerada y una hiperinsuflación dinámica. Y con respecto a la PIP óptima, 2 centímetros por encima del punto de inflexión inferior, si tengo una máquina que me permita ver el gráfico de la compliance. Y generalmente igual se arranca con una PIP de 5 o 6, por más que el paciente sea chiquito. No quiere decir que la PIP de 5 o 6 es la misma presión para mí
que peso 70 kilos que para un nene de 3, digamos. Es la presión que el respirador tiene que hacer para que en la vía aérea, al final de la expiración, se marque esa presión, ¿sí? Entonces no tengan miedo de ponerle PIB. Además, porque está escrito, es muy importante la PIB en pacientes pediátricos, fíjense que, como dice esta diapo que les puse, al tratarse de pacientes que ya de por sí tienen una baja capacidad residual funcional, se benefician mucho del reclutamiento y la apertura alveolar que les genera la PIB, ¿sí? Entonces, de esa forma se puede evitar en parte el daño que produciría la apertura y el cierre cíclico de los alvéolos. Por otro lado, reduce el trabajo respiratorio, ¿sí? Porque si yo tengo el pulmón más abierto, voy a desplazar la curva presión-volumen a una zona mucho más favorable del bucle de la compliance, ¿sí? El hecho de generar presión en los alvéolos al final de la expiración, sobre todo en los recién nacidos, ayuda a esa redistribución del agua remanente que queda intraalveolar hacia el espacio intersticial. Entonces, de esa forma, no solamente aumento el área de intercambio reclutando alvéolos, sino que también facilito la difusión a través de la membrana alveolocapilar. Y por otro lado, al reclutar alvéolos, obviamente mejora la relación BQ, ¿sí? Porque son alvéolos que seguramente estaban colapsados, pero estaban perfundidos. En cambio, yo al aplicarle una buena presión al final de la expiración, los mantengo abiertos y mejoro esta relación y obviamente el intercambio. Entonces, hay 2 centímetros por encima del punto de inflexión, y sí, es medio como decir, y eso como mierda lo calculo, generalmente se pone entre 5 o 6 en un pulmón sano, salvo que tenga alguna patología. Esta diapo, después les paso si quieren, sí. No, una aclaración, una boludez que por ahí a veces no tenemos en cuenta, antes de que empieces a hablar de los patrones, cuando se tiene el ventilador, los mililitros kilo, fíjense que cuando lo conectan al bebé, no se olviden de calcular que los filtros que usamos ahora, que usamos como 2, pero sobre todo el que está entre la pieza en I y la tubuladura, muchas veces hacen que la máquina no lo compense. Sí, hay algo de eso, más adelante. Bien, sí. bien. Fíjense, acá les puse un pulmón sano, más o menos cómo debería setear el ventilador. Fíjense que la PIP en realidad no varía mucho, la presión inspiratoria máxima la tenemos que conocer, y como ya dijimos, es más pequeña que la que vamos a usar en adultos, que por ahí le pongo a un adulto una presión inspiratoria máxima de 25, 30, y en los chicos es menor. Las frecuencias respiratorias son mucho más altas, sobre todo en el recién nacido, de 40 a 60, el lactante de 25 a 35. Y acá les puse otros 2, que son el obstructivo y el restrictivo. Básicamente, fíjense, el obstructivo lo que hace es cambiarle la relación IE, como en un paciente adulto, donde le ponen una relación IE de 1,3, y lo que hace un poco es bajarle la frecuencia respiratoria, mientras que si un obstructivo podría ser, por ejemplo, un chico con una bronquiolitis, que es muy común, y le aumenta un poco el BT, ¿sí? En cambio, cuando voy a ventilar un restrictivo, a grandes rasgos, ¿qué debería hacer? Por ejemplo, un chico, no sé, que tiene, no sé, una neumonía, o que viene, no sé, porque se ahogó y tiene los alvéolos llenos de agua, qué sé yo. Obviamente se van a beneficiar de una PIB mayor. Fíjense cómo cambia la relación IE, ¿sí? Que la hace, disminuye el tiempo expiratorio y aumenta el inspiratorio, y el BT más o menos lo mantiene igual. Lo que sí hace es aumentar bastante la frecuencia respiratoria. ¿Cómo? En un adulto, básicamente sabemos que al patrón restrictivo lo vamos a ventilar con una buena PIB, con un BT más chico, pero con una frecuencia un poco mayor. Y la relación IE va a ser más similar entre lo inspiratorio y lo expiratorio. Mientras que cuando vaya a ventilar un obstructivo, le voy a bajar un poco más la frecuencia, no va a necesitar tanta PIB, le voy a aumentar el BT y le voy a corregir sobre todo la relación IE para darle más tiempo expiratorio, ¿sí? Una cosa que no les dije sobre cómo restablecer la relación IE, de acuerdo a esto que les dije acá, inicialmente en cualquier pulmón sano lo vamos a poner en una relación IE 1-2. Pero leí algunos textos que decía que en los neonatos y en los prematuros podrían llegar a considerarse
bueno ventilarlos como si fuesen restrictivos, con una relación IE de 1 a 1,5, porque tienen un pulmón muy chiquito, donde yo le voy a poder meter muy poco volumen, y la ventilación al durar minutos se va a tener que mantener a expensas de la frecuencia respiratoria. Entonces, si yo le tengo que dar a ese chico poco BT y mucha frecuencia, si yo le doy mucho tiempo respiratorio, probablemente no alcance a vaciarse. Y entonces el tiempo, la relación IE es 1 a 1,5, un BT muy chiquito y una alta frecuencia respiratoria. Como que también estaría indicado, digamos, no estaría mal en esos pacientes bajar el BT, subirle la frecuencia respiratoria y una relación IE de 1 a 1,5. Bien, ahora vamos un poco más a lo manual. ¿Qué tubo usar? Generalmente se usa en los primeros meses tubo sin balón, ¿sí? Por lo que les decía de esta diferencia a nivel de la laringe. Para un prematuro usamos un tubo 2,5, 3. Para un neonato hasta los 6 meses 3, 3,5. Entre los 6 meses y el año un 3,5, 4, y a partir del año 4, 5. Después hay una formulita, acá se las dejo, hay dos fórmulas, en realidad para mí la más fácil es esta, la edad dividido 4 más 4, para calcular el número de tubo. La edad dividido 4 más 4 es un tubo sin balón, y la edad dividido 4 más 3 es cuando voy a poner un tubo con balón. ¿Sí? Les dejo las dos formulitas igual. Y esta otra cosa que es importante es cuánto meter el tubo. Porque por ahí en el adulto, si quedan 21 o quedan 23, no pasa nada. Ahora en el chico, por las diferencias que dijimos que tenía, capaz que medio centímetro es un montón, ¿sí? Y ya hace que o que se extube o que se meta dentro de un bronquio. Entonces, una forma fácil es el diámetro del tubo por 3, me dice hasta dónde tengo que meter el tubo. Por ejemplo, si le voy a poner un tubo 4, lo vamos a dejar en 12. ¿Sí? Una forma fácil de más o menos recordar hasta dónde introducir el tubo. Acá que les puse el volumen corriente, bueno, eso nada, no tiene sentido que nos aprendamos la tabla porque básicamente calculamos el peso. Sí, por ahí es más importante acordarse cómo calcular el peso en un pediátrico, porque por ahí o la madre no sabe, obviamente un pediátrico no te va a poder decir cuánto pesa, entonces nosotros tenemos que calcular el BT a partir del peso, y una forma rápida de saber cuánto pesa un chico, si sabemos la edad, es la edad por 2 más 10. Eso lo multiplicamos por 6 por 7 y nos da un BT de acuerdo al peso corregido. Con respecto a los laringoscopios, usamos pala recta hasta el año y una pala curva tamaño 1, 2 entre 1 y 2 años, la pala 2 entre 2 y los 5 años, y más de 5 años ya usamos la pala 3. ¿Sí? Y acá les puse que más o menos qué bolsa debería tener para ventilar a cada chico. Parece una pavada, pero no lo es. O sea, como que son pequeñas cositas que tenés que fijarte antes de largar, porque realmente puedes dañar mucho al paciente. ¿Sí? Bien, después con respecto a la técnica de intubación, básicamente cuando vamos a intubar a un neonato, vamos a usar la pala recta. Van a ver que la pala recta por ahí se agarra más cerca el mango se agarra más cerca de la pala, ¿sí? Habíamos dicho que teníamos que calzarnos, no en la molécula, sino en la epilotis, levantar la epilotis para poder ver la glotis. Y otra cosa que se suele hacer mucho es utilizar el dedo meñique para generarnos como un autoburp, ¿sí? Entonces, al agarrar el mango bien cerca de la pala, nos queda el dedo cerquita del cricoides del chico para poder autobajarnos, digamos, la laringe. ¿Y qué otra cosa era que les iba a decir de esto? Bueno, me olvidé. Ah, no, sí, que con la otra mano, no intenten meterle la mano dentro de la boca porque no entra todo, no entra la superlengua, la pala, la sonda nasogástrica, orogástrica, el tubo, no. Entonces la otra mano
la usamos en la cabeza del chico y vamos haciendo movimientos conjuntos con la pala y con la cabeza hasta encontrar la glotis. Siempre ir bien como si quisiera meterlo en el esófago, bien atrás, y a partir de ahí empiezo a retirar, incluso a veces tengo que hasta palanquear un poco para poder levantar bien la epiglottis y ver la glotis. Bien. Les puse acá esto de mandatorio intermitente con esa cara de what, porque no es algo que usamos mucho en adultos, pero sí se usa en pediátricos, sobre todo para el despertar de los pacientes. ¿Por qué? Porque es muy común que los chicos recuperen la capacidad respiratoria antes que la conciencia, el famoso buscar la espontánea. Muchos se despiertan de esta forma. Entonces, en este modo de ventilación, el inicio de una nueva respiración viene determinado por el propio paciente, de acuerdo a un trigger que previamente seleccionamos, que ahora les voy a hablar del trigger, pero también, simultáneamente, la máquina asegura un par de disparos mínimos. ¿Sí? Yo quiero que el paciente respire, no sé, 14 veces por minuto, el paciente tira un par, y si no llega, entre medio la máquina le va como tirando otras respiraciones. Eso está bueno porque es como que si no, si yo lo dejo en una mandatoria completamente al paciente le cuesta más ir recuperando la espontánea. De esa forma ya me voy dando cuenta si va recuperando o no. En cambio, cuando utilizo un CPAP, la diferencia es que genera una presión, pero que son todas directamente espontáneas, a diferencia de la mandatoria intermitente. El trigger que se debe ajustar es el de mayor sensibilidad que no produzca un autociclado de la máquina. Eso quiere decir que ni bien yo estoy despertando al chico, el trigger tiene que ser muy bajito. El trigger que yo puedo poner el trigger es lo que dispara la respiración, ¿no? El trigger puede ser o por presión, es decir, que la máquina detecte un mínimo de presión negativa o de esfuerzo que hace el chico para respirar, o un mínimo flujo de aire. El trigger más sensible sería de menos 0,5 a menos de ahí 1,5 centímetros de agua, o un trigger de flujo de 1 a 3 litros minuto. Es muy poquito. Entonces eso hace que los mínimos esfuerzos que hace el paciente para respirar sean detectados por la máquina. Y si yo le pongo un trigger demasiado alto, el chico va a tener que o mover mucho aire o hacer mucha presión para generar una respiración y que se abra la válvula inspiratoria. ¿Sí? ¿Se entendió esto más o menos? Lo pongo porque realmente se usa, y por ahí como para recordar un poco en qué momento se usa, qué es el trigger, qué es un trigger sensible, qué tipos de trigger hay. No lo tienen todas las máquinas, pero algunos lo tienen y está bueno usarlo cuando está disponible. Y otra cosa que les puse acá, que también se utiliza bastante en pediatría, es el autoflow, que es otra forma de ventilación. Se los puse directamente acá, les voy a confesar que copié y pegué porque el texto era cortito y le voy a explicar mucho mejor de lo que yo lo iba a poder decir. Así que se las voy a leer. El autoflow es un modo ventilatorio por presión, es decir, tiene una curva de flujo desacelerado, que era lo que a nosotros nos importaba, este modo ventilatorio, la forma en que entregaba el volumen, ¿no? Al que se le asocia un software que lo que hace es calcular la compliance del paciente. ¿Sí? Entonces así va autorregulando el flujo y la presión mínima que se necesita en cada respiración para obtener un volumen que también es pautado por el operador. ¿Sí? Entonces yo voy a pautar una presión, va a ventilar por presión con una curva de flujo desacelerado, pero yo además le voy a pautar un mínimo BT. Y entonces la máquina lo que va a ir haciendo es una primera ventilación por volumen, con flujo constante, y a partir de ahí calcula la compliance del pulmón. Y por lo tanto, calcula cuál es la presión inicial que se debe administrar para conseguir el volumen que yo pauté. Y a continuación lo que hace es realizar incrementos o descensos de la presión máxima hasta conseguir el volumen pautado por el anestesiólogo. Tiene varias ventajas. Primero que ventila por presión, que sabemos por qué los favorecía a los pediátricos. Y segundo es que si no se consigue el volumen pautado,
como yo ya seteo un volumen de antemano, la máquina me va a avisar inmediatamente con una alarma de que ese volumen no es alcanzado. Entonces ahí, de esa forma, el anestesiólogo va y chequea el problema. La otra forma, si yo ventilo solo por presión, habíamos dicho que la variable independiente era la presión, pero el BT dependía de muchos factores externos. Entonces yo seteaba una presión y bueno, metía el volumen que metía y tenía que estar mucho más pendiente. En cambio, de esta forma puedo ventilar con una onda de flujo desacelerado, pero asegurándome un BT mínimo pautado previamente. Esto lo hace este modo ventilatorio calculando respiración a respiración la compliance que tiene ese pulmón y cuánta presión tiene que hacer, y de esa forma ejercer la mínima presión para meter el volumen previamente seteado. ¿Se entendió? Bueno, espero que sí, porque no hay preguntas. Sí, sí, se entendió muy bien. Lo pongo también porque se usa. Yo, la verdad, no... A lo mismo que la mandatoria intermitente, hay varias drivers que tienen este autoflow, y la verdad está bueno para los chicos. Y no son cosas que vemos normalmente en la ventilación de adultos. Bien. Monitorización. La clase no era de monitorización, era solo de ventilación, pero les dejo acá un par de cositas. ¿Por qué es importante ventilar la mecánica ventilatoria de los chicos, o la ventilación mecánica? Primero, porque los incidentes anestésicos más graves del niño se deben, en primer lugar, a problemas relacionados con el manejo de la vía aérea y la ventilación. ¿Sí? Las complicaciones anestésicas en gran parte se deben a eso. Y segundo, porque aspectos que en un adulto pueden llegar a tener poca o ninguna importancia, entonces nosotros acostumbrados a ser adultos por ahí, con huevo, como por ejemplo lo que les hablaba hoy, la diferente distensibilidad de los circuitos, o de los corrugados, o de las máquinas, o el espacio aéreo, el espacio muerto debido a piezas que voy agregando, filtros, humidificadores, o la monitorización de los gases, o pequeñas fugas que en un adulto por ahí no pasa nada, en los niños pueden generar incidentes críticos. Entonces, por estas dos cosas es que cobra mucha importancia la monitorización. Acá les puse, por ahí nombré varias veces lo que era la compliance de una máquina, la compliance interna de una máquina. Creo que Brian también, yo ya lo había hablado en su clase, pero tiene que ver con la cantidad de aire que queda en el circuito cuando el circuito genera una determinada presión positiva para entregar el BT seleccionado. Por ejemplo, si la compliance del respirador es de 1 mililitro por centímetro de agua, quiere decir que cada vez que se genere un mililitro de presión, 1 mililitro de agua, de aire, va a quedar en el interior de la máquina. ¿Sí? Si aplico una presión de 20, 20 me quedan en el respirador. Si la compliance del respirador es de 5, que muchos respiradores de los adultos tienen esta compliance, si yo genero una presión de 20, fíjense que el volumen que me va a quedar en el interior del respirador es de 100. Entonces acá les puse un ejemplo, por ejemplo, voy a ventilar un paciente de 10 kilos. Más o menos tengo un BT deseado de 10 por 8, 80 mililitros. Lo voy a ventilar por presión, entonces le seteo una presión inspiratoria máxima de 20. Pero tengo un respirador que tiene una compliance interna de 5 mililitros por centímetro de agua. O sea, que cuando el respirador levante estos 20 centímetros de agua que yo seteé, en el interior, en el volumen interno, me van a quedar 100 mililitros. Incluso es un volumen mayor que el BT seteado. ¿Sí? La verdad que es muy difícil llegar a un lugar y agarrar, no sé, que tendría que agarrar el instructivo de la máquina y fijarme qué compliance tiene ese ventilador, y la verdad que es algo que no hacemos, menos en adultos. Pero lo digo porque muchas máquinas tienen este tipo de compliance, de 5, entonces no puedo tirarme a dormir un nenito que pesa 8 kilos con una máquina que no conozco. ¿Sí? O sea, igualmente la mayoría de los respiradores actuales cuentan con sistemas de autocompensación que lo que hacen es calcular el volumen interno compresible y balancearlo, es decir, entregan un volumen extra para no hipoventilar al paciente, teniendo en cuenta ese volumen que queda retenido en la máquina. Yo creo que básicamente los respiradores modernos casi todos lo hacen, pero bueno, es algo a tener en cuenta en lo que es la ventilación mecánica de los pacientes pediátricos.
Lucha. Sí, Por eso lo que hay que hacer siempre es el autochequeo de la máquina. Porque es la Claro. forma que tiene la máquina de calcular esa compliance interna que tiene y después de hacer la compensación, siempre y cuando uno no modifique el largo de los coarrugados. Ahora, por ejemplo, en el niño están comprando unos coarrugados que tienen siempre el mismo diámetro y siempre el mismo largo. Pero suponete que vos haces el autochequeo de la máquina con un corrugado que tiene, te tiro 20 centímetros de largo, y después le pongo otro de 30 centímetros de largo, ya ahí aumenté digamos, el espacio ese, ¿sí? Entonces la máquina no va a compensar lo mismo. Tendría que volver a hacer otro autochequeo. Sí, eso es muy, muy importante en niños. Por ahí en adultos no lo hacemos, o pasa desapercibido y no pasa nada, pero en los nenes es como vos decís, hay neos que tienen un BT de 6 mililitros, chicos. O sea, sí, no por existe. por eso decía que por ahí son cosas que en el adulto pasamos por alto, pero que en la monitorización de un pediátrico son importantes. Claro, terminás Y ¿sí? Dale. ventilando solo el espacio muerto y no ventilás al chiquito. Claro, corres el riesgo de hipoventilarlo, digamos. Bueno, y después otra cosa, que es lo que decía Mari recién, que por ahí en el adulto no prestamos mucha atención, que todos los agregados que nosotros pongamos después de la pieza en I, la pieza en I y la vía aérea del paciente generan un espacio muerto instrumental. Ustedes saben que el volumen corriente, es decir, el volumen total que la máquina entrega, parte va a lo que es la ventilación alveolar y parte va a lo que es el espacio muerto. El espacio muerto anatómico es la vía aérea y el tubo, y todo lo que yo ponga entre la vía aérea y la pieza en I, que no está en contacto con alvéolos y por lo tanto no genera intercambio, y después tenemos el espacio muerto fisiológico, que bueno, estos son ya sí es vía aérea distal, alvéolo, que en caso de estar colapsado, por ejemplo, al no estar en contacto con el capilar, se comporta como un espacio muerto porque no realiza intercambio, pero no es un espacio muerto ni anatómico ni instrumental, sino que es fisiológico. Pero bueno, lo que importa de esto es que, como ya le dije, es todo el espacio que no genera intercambio, ¿sí? Por lo tanto, si yo a un mismo BT que le voy a entregar al paciente le aumento el espacio muerto instrumental, el volumen de aire que va a llegar al alvéolo, es decir, la ventilación alveolar, va a disminuir. Y lo que voy a hacer es hipoventilar al paciente. En algunas condiciones, las modificaciones del espacio muerto pueden impactar en la ventilación, y de allí la importancia de elegir entonces los materiales adecuados para el armado de los circuitos. Lo que decía Mari recién es esto. Fíjense que por ahí son cosas que en adultos ni bola, pero fíjense, un filtro común, que ahora mínimo estamos usando 2, pueden ir desde 55 hasta 90 mililitros. Imagínense poner un filtro de estos a un paciente de, no sé, 6 kilos, que lo voy a ventilar como mucho con 60 mililitros. ¿Sí? O sea, me queda todo el BT en el filtro. Hay filtros pediátricos, ¿sí? Y acá les puse otros ejemplos, fíjense, este es un prolongador de adultos, pero entre 50 y 70 mililitros. La mitad de la pieza en I, la parte inspiratoria, digamos, tiene 15 mililitros. Una aspiración cerrada, 15 mililitros. El codobolsa, el toma de muestreo para la capnografía, 3 mililitros. ¿Sí? Entonces, cuanto más achiquemos el espacio muerto instrumental, más parte de ese volumen corriente seteado va a llegar a la ventilación alveolar. ¿Sí? Y en caso de que yo, por cualquier motivo, necesite agregar espacio muerto instrumental, lo tengo que tener en cuenta para poder balancear y compensar con el BT que voy a setear. Luego, tengo una mismo pregunta. Perdón. Sí, Lo que nosotros tenemos que agregar de BT es lo que está después de la pieza NI. claro. O sea, lo que está Porque antes, todo el filtro. lo antes es lo que es compensado por la máquina. Para compensar. Y la máquina tiene un buen sistema de autocompensación. Y Laucha, fíjense... para lo que quiero contar algo que me pasó a mí, para que por ahí les quede ejemplo. Vale. ¿Viste eso que preguntaste vos, Lau, que es si después de la pieza en I? Nosotros directamente nos pasó con Laura Arcamón el otro día, en una bebita, que además de que nos hizo un broncoespasmo, teníamos un end-tidal como de 98, no la podíamos ventilar bien, o sea, resolvimos el broncoespasmo, pero tuvimos que sacar los filtros y ponerlos más cerca de la máquina, digamos, y compensar un poco aumentándole el BT, porque no nos metía lo que decía que metía lo que habíamos seteado, ¿se entiende?
Entonces, si vos, de última, tenés que tener los dos filtros puestos, en vez de ponerlo en la pieza en I, lo podés poner antes, sí. Y calcularle, bueno, nosotros le calculamos 60 mililitros, no sabíamos bien específicamente, pero bueno, ahí dice luz, 55 a 90. El adulto, sí. Claro, sí, porque era una nena chiquita, pero teníamos esos filtros grandes que... Igual yo creo que en el niño hay estos, de los de Sí, adultos. sí, pero si te viene de la neo, te traen los chiquititos. Claro. Y lo que también les puse acá, que sepan que las tubuladoras también hay diferentes. Tenemos la de 11 milímetros para el neonato, la de 15 para los pediátricos, y ya después la que usamos para pacientes de más de 30 kilos, sería un paciente más o menos de 7 o 8 años, que habíamos dicho que lo podíamos considerar como un adulto pequeño, que es el de 22 milímetros. Y está bueno el dato que tiró Belu, que cuando yo hago el chequeo de la máquina con una tubuladura, si después la voy a cambiar, volver a hacer el autochequeo para que la máquina pueda compensar la compliance interna del sistema. Bueno, acá les dejé dos cositas de capnografía, pero que en realidad no difieren en nada con las del adulto, solo para que les queden, sobre todo la diferencia entre la PACO y el Entidal, que normalmente, bueno, si tenemos una integridad pulmonar y una buena perfusión debería ser de más o menos 2 a 4. Sabemos que cuando esta diferencia aumenta, estamos seguramente frente a una situación de aumento del espacio muerto, y ahí les dejé un cuadrito como para que puedan ir descartando las causas. Lo mismo la oxigenación, se usan los mismos índices, siempre para evaluar la oxigenación tenemos métodos invasivos y no invasivos. ¿Qué les iba a decir? Bueno, los gases en sangre son el gol estándar, y hay que tener mucho cuidado en los chiquitos con el principal monitor de la oxigenación no invasivo, que es la pulsioximetría, porque imagínense que si a veces es difícil poner el oxímetro a un adulto, en chicos es mucho más difícil, sobre todo porque o queda grande, o se filtra mucho la luz, o el chico se mueve, entonces asegurarnos de tener un oxímetro que sea adecuado para esa edad. Lo mismo si el chico tiene una cianosis por una, no sé, enfermedad de base, o los chicos que están con hiperbilirrubinemia, que también me altera la medición, y no mucho más. Acá les dejé, paso lo de monitoreo porque no era de la clase, lo importante era ventilación mecánica. Estos son algunos cuadritos como para que queden. ¿Qué pasa si tengo algún problema con un paciente que recién intubé? Una buena hemotecnia es la regla donde, como cositas rápidas que podría ir a checar. Primero, lo más fácil y lo que probablemente pase es que el tubo se haya desplazado. Ahí, recién les conté que por las características es muy fácil o que el chico se extube o que el tubo se prolongue. Así que desplazamiento del tubo endotraqueal. Lo otro, obstrucción, ¿sí? Moco, lo que tengo que hacer es aspirar, tienen mucho más secreciones y mucosidad que los adultos. Neumotórax, en caso de que me haya zarpado con el ET o le haya dado con todo con la bolsa de 2 litros, que esté desacoplado, ¿sí? Entonces en ese caso profundizo la sedación. Eso es importante porque cuando el paciente se sale de plano, por la reactividad que tiene en la vía aérea, la incidencia de eventos como broncoespasmo y laringoespasmo es mucho más alta. Y lo otro que tengo que hacer siempre es, obviamente, chequear que el problema no esté en la máquina, ¿sí? Entonces siempre tener un codo bolsa al lado, ventilarlo con ambú, con codo bolsa, y fijarme que el circuito me esté funcionando bien. ¿Cómo evaluar la vía aérea de los chicos? No es igual que en el adulto, porque el chico no colabora, ¿sí? Siempre tengan en cuenta que hay algunas anomalías craneofaciales que ya me van a hablar de que el paciente tenga una dificultad en el manejo de la vía aérea. Eso por ahí es un poco más específico, pero para que chusmeen al chico digamos, en toda su generalidad, y no intentemos ir a verle la boca como al adulto. Siempre la vía aérea es mejor evaluarla de perfil que de frente, y ahí hay dos reglas también que les pueden ayudar a ver cómo evaluar un chico, la vía aérea de un chico. Por ejemplo, la primera es Lemon, que es primero look, observar, ¿sí?
los indicadores externos, si tiene una masa, si tiene una malformación, si tiene una anomalía facial, es lo que les decía recién. Después de evaluar la apertura bucal, las distancias tiromentonianas, si el chico me colabora o no, si abre la boca o no. El Malampati, que no es tan fidedigno como en adultos. Obstrucción, sobre todo porque son más frecuentes en chicos los casos de epilotitis, abscesos periamigdalinos, hipertrofias amigdalinas, ya les dije, entre los 4 y los 7 años, la bronquiolitis, y la movilidad del cuello. Aunque parezca que no, los más chiquitos, recién nacidos, igual se ve de perfil si tienen una perita que está un poquito retraída para atrás. Así que siempre mírenlo de perfil, que cuando les levantan la cabecita, se ve si tiene una mínima distancia de trabajo o no. Bueno, y ahí está la otra hematecnia. Y nada más. No sé si... Bueno, Luchi.